Dios mío, cómo hemos llegado. Aquí estamos un martes más o un martes menos, como dice José Arroyo, en Artefusión a las 6 de la tarde. Martes 23 de marzo y de hecho, mira ya, ¿cuántos días nos quedan para el Día Internacional del Teatro? Son, ¿qué? 4, ¿verdad? Sí. Eso es ya. Ay, Dios mío, así que de una vez aprovecho y los felicito a todos, a los que nos están viendo por internet, por artefusión.org y a todos ustedes también, porque todos aquí estamos fusionados. ¿Y quién me acompaña? Que está aquí es Javier Ortiz Cortés, que también soy titiritero y ya pasó el domingo 21, Día Internacional del Títere. Lo celebra la Unión Internacional de la Marioneta en el mundo entero. Así que estamos contentos y somos teatreros también, así que estamos celebrando. Pero imagínate. Y también tenemos al honorable José Arroyo por acá, que les saluda y les recuerda, como toda la semana, que siempre pueden encontrarnos y accesarnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Artefusión.org es nuestro portal principal. También nos pueden conseguir en Twitter como Artefusión Radio, Facebook, fanpage Artefusión y también en nuestro canal de YouTube Artefusión, en el cual además de darle like a la página, le van a dar a la campanita ¡tiling! Para que se puedan suscribir y se puedan enterar de todas las cosas que estamos preparando semana tras semana para todos ustedes aquí en Artefusión. Exactamente. Y mira, vamos a saludar rápidamente al tocayo. José W. Santiago, nuestro intérprete de señas, como todos los martes desde hace un montón de martes. Yo no he sacado cuenta, tengo que sacar cuenta cuántos martes más para W. Y ahí, mira, Shenan Martínez detrás del bastidor de Artefusión. Y precisamente en esa página que mencionaste, José, ¿no? La de artefusión.org, ahí es que nosotros hacemos las encuestas semana tras semana, como tú bien dices. La semana pasada, no creo que esta les sorprenda la respuesta, pero ahí voy. La pregunta era, ¿encuentras justo que se haya abierto solo el 30% para actividades en teatros y lugares afines? 100% no. Exactamente. Es que obvio. Nuestro público sabe. Y también, bueno, y si también artistas marcaron eso, pues vamos, es lo mismo, o sea, wow, ¿qué te puedo decir? Pero mira, esta semana vamos a irnos así un poco más, digo, serios dentro de lo que nosotros podemos, pero vamos a ir un poco más como médico. ¿Qué tú crees? Porque yo no sé, nosotros ya habíamos preguntado hace yo creo como 6 meses si te vacunarías. Y fíjate que la respuesta fue bien rara. Fue como medio 50-50, 50-50, 40-60, como que la gente no estaba muy clara. Fue bien temprano en el proceso de vacunación también y la desinformación reinaba más todavía. Y yo creo que eso se manipuló. Y el acceso que ha cambiado también. Pero para este martes yo creo que, no sé, para esta semana, yo creo que podríamos preguntar, ¿confías en la vacuna? Sí, no, ¿confías? Y para eso es que entonces hoy tenemos aquí a tremendo invitado. Y vamos a presentarlo así formalmente. El doctor Tosado, microbiólogo, pasado presidente de la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico también. Pero para nosotros es Rafi. Saludos. Es un verdadero placer estar con ustedes. Aquí estamos, pero vamos a explicar, ¿verdad? Que Rafi está ahí, pues es microbiólogo, ha trabajado directamente pues con todas estas cosas de las vacunas, que es lo que vamos a hablar, pero si ustedes lo escuchan, mueren porque él canta tan bonito. Yo les tengo que decir. Mira, está como José, lo que le suben los colores, mira. Qué bien, por fin no estoy solo. Mira, te pregunto antes de entrar en lo de las vacunas, rápidamente, obviamente tú estás trabajando en microbiología todo el tiempo, o sea que para ti no fue quizás una sorpresa todo esto, o quizás sí, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sorprendió a ti cuando
detuvieron a Puerto Rico hace básicamente un año. Mundialmente pasó todo lo que pasó. ¿Qué pasó con Rafi, tú sabes? Bueno, nosotros en el ambiente de salud pública, de microbiología y salud pública, veníamos esperando algo como esto hace mucho tiempo. Recuerden que en el 2003 hubo un brote del SARS, que es un coronavirus que apareció en Asia, en los países asiáticos, y no llegó a los niveles de pandemia. Afortunadamente, pues se esparció dentro de los países asiáticos, pero no llegó a cruzar, por ejemplo, a otros continentes, a esparcirse. Hubo casos de viajeros, personas que viajaban, pero no hubo lo que llamamos transmisión endémica, que haya ocurrido dentro de otro país de una persona a otra. Okay. Y esa fue la primera voz de alarma. Luego entonces vino el MERS. ¿Ese primero fue cuándo, más o menos? ¿2015? En 2003 fueron los primeros casos. 2003, pero en el 2015 y más adelante hasta el 2018 estuvo el MERS, que era el Middle Eastern. El SARS es el que se dio en Sudáfrica, en Southeast Asia, en los países asiáticos orientales. Y entonces el MERS fue en el Oriente Medio, pero era también un coronavirus. En ambos casos, esto sucedió porque eran virus que venían de animales. Y es lo que hemos estado viendo en las últimas pandemias, los últimos brotes. Fíjense, la pandemia esta del 1918, de la influenza española, era un virus de influenza de cerdos que pasó a humanos. Por eso le llaman el flu porcino. Y yo recuerdo, yo era un bebé en los años 70, bueno, chiquito, en los años 70, cuando hubo otro brote. Y me acuerdo que nos vacunaron, nos llevaron a vacunar y le llamaban el flu porcino. Luego entonces... Sí, luego entonces... También, pero no me acuerdo. Era muy chiquita. El que no pues se así, los pelos. Sí, él no se va a acordar. Así hubo varios brotes de este tipo. Y en todos estos casos han sido virus que normalmente estaban en animales. ¿Qué sucede? En muchos de estos lugares, esos virus son virus de animales, como les digo, están en la naturaleza, dentro de unos hospederos que ya están acostumbrados a ello. Luego viene el hombre, desforesta, por ejemplo, un área y establecen ahí diferentes tipos de actividades. Y estos virus ya no encuentran su hospedero anterior y pasan a los humanos. Y como están entrando a un hospedero nuevo que no conocen, en un principio no se adaptan y suelen ser bien, la palabra correcta es virulento, bien, causan una enfermedad bien severa, agresivos, exacto. Lo mismo con el ébola. El ébola, la diferencia con el ébola es que el ébola es tan agresivo que esas primeras infecciones que se dieron en comunidades aisladas, básicamente eliminaba la comunidad y luego no tenía dónde pasar. Pero ya ustedes saben que más recientemente llegó a lugares urbanos y ahí hubo unos brotes mucho más grandes de ébola que fueron más recientes. ¿El ébola sale entonces de qué animal? ¿Cómo tal? El ébola también es de murciélagos originalmente. Con el coronavirus, el que causa el COVID, la enfermedad del COVID, el nombre correcto del virus es el SARS coronavirus 2. Le llamamos al anterior, el que había ocurrido antes en Asia, el SARS coronavirus 1. Exacto. Antes le llamábamos solamente SARS porque había solamente uno. Ahora al que le llamamos SARS le llamamos SARS coronavirus 1 y al nuevo SARS coronavirus 2. O sea que entonces tú desde hace varios años estabas como que ya
como Sí. intuyendo que eso venía. Nosotros intuíamos que esto podía venir. De hecho, una de las teorías de conspiración que andan por ahí es que Bill Gates sabía que esto iba a suceder porque él participó en una actividad donde él lo predijo, pero no era Bill Gates. Bill Gates estaba hablando en nombre del montón de trabajos científicos que se habían hecho y que se habían publicado sobre ese tema. De hecho, Así tengo que no- entendido que Obama, en la administración de Obama, ya había un plan de cómo iban a actuar si esto ocurría. Si ocurriera una pandemia, había todo un plan para pandemia, exacto. Sí, o Y sea, por que eso es ya bien se importante. intuía de mucho antes, ¿no? Eso, o sea, ¿y por Sí. qué se nos coge a nosotros de sorpresa? Porque a mí me ha cogido de sorpresa. Yo no sé ustedes, pero yo hice como que, Sí, ok, desde que lo oía como 2 o 3 meses antes, pero pues no pensábamos, bueno, aquí escuchamos cosas de que no iba a llegar porque eso era en China, pero bueno, eso no lo vamos a mencionar, pero, o sea, entiende, o sea, que esta cosa de que realmente nos cogió de sorpresa, por lo menos a mí. Lamentablemente, muchos gobiernos, inclusive Estados Unidos, a pesar de que había habido una preparación, en los cambios de gobierno, pues cambiaron las cosas y se empezaron a dar otras prioridades. Okay. Y entonces ya lo mismo con nosotros acá en Puerto Rico, o sea, nosotros, la comunidad científica, sabíamos que esto podía llegar. No era tanto, la pregunta era cuándo, no era tanto si podía o no podía llegar, sabíamos que podía llegar. Porque el nivel de globalización que tenemos hoy en día, tú literalmente puedes desayunar en un continente y cenar en otro. Claro. Por no decir almorzar, pero es así y las enfermedades se pueden transmitir muy fácilmente por de un lugar a otro. O sea que entonces cuando aquí llegó, que ya cerraron en marzo, para ti no fue sorpresa, ya tú, o sea, ¿cuándo tú sabías que por ahí van a cerrar, ya mismo van a cerrar? Bueno, lo de cerrar, pues sabes que eso ya es una decisión del gobierno, pero cuando yo vi que los países europeos lo estaban haciendo, tú decías, yo me imaginé que íbamos a tener que hacerlo. Es que tú como tal, como microbiólogo, ¿no? Pero como persona, o sea, cuando eso pasó. Sí, bueno, a mí me preocupaba el hecho de que en el momento en que cerramos es que no sabíamos si el virus estaba o no estaba en Puerto Rico. Sospechábamos que podía estar, porque tuvimos el caso de estos italianos que vinieron, los europeos que vinieron en el crucero, y sabíamos que podía estar ya en la comunidad. Pero no teníamos la certeza de si estaba o no estaba. Yo personalmente siempre tuve la preocupación de si tal vez lo que estábamos haciendo era atrasando el pico, pero definitivamente el cerrar el cerrar ayudó a muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos prácticamente influenza hoy en día, porque cuando tú te estás protegiendo para el flu, te proteges para influenza también. Nosotros pensábamos que podía haber un brote de dengue este año porque los casos estaban empezando a aumentar entre noviembre y diciembre del 2019, pero cuando tú te quedas con tu familia, si acaso hay transmisión de dengue, se da dentro de la familia, pero esa familia no está en un lugar público compartiendo con otra familia donde lo puedan picar los mosquitos y traspasarlo. Claro. Y entonces, definitivamente es lo correcto, el encierro, los niveles en que se lleva a cabo, el hecho de que no se esté haciendo una vigilancia a la misma vez que ocurre el encierro, ahí es donde están los errores. O sea, si simplemente nos encerramos, pero no estamos llevando a cabo un contact tracing, una vigilancia y tomando a cabo otras previsiones, pues entonces no se hace mucho. Entonces tú como microbiólogo, ¿cuándo es que empiezas a conocer la información de las vacunas? Porque pues ahora ya ha pasado un año, ya las vacunas es lo que está ahí, pero todavía hay mucha gente que está como que, ay sí, pero no, pero si me ponen un chip, que si no sé qué. Sí, bueno, es normal que haya desconfianza y porque normalmente el proceso de producción de vacunas es un proceso que toma entre 3 y 5 años. Okay. De hecho, los procesos
para que el FDA normalmente apruebe algún producto, sea vacuna, sea medicamento, sean pruebas de diagnóstico, es un proceso largo que toma años. Entonces, cuando se empieza a hablar de que una vacuna puede salir en menos de un año, yo lo dudaba, sinceramente, que se pudiera con los métodos convencionales. Pero cuando se empieza a hablar de la posibilidad de estas vacunas de RNA, ahí la cosa cambia, porque el procedimiento puede ser más rápido y puede ser bastante efectivo. Pero ahora ve, ahí llegaste al punto, espérate un momento, ¿cómo que es RNA? Pero y eso no era DNA, estoy confundida. Sí, Realmente vale la clase ahora. Vale la pena hacer esa aclaración. Sí, no, porque público que nos ve, nos escucha, por favor, ponga atención. atienda. Solamente ponga atención, si hay un capítulo de Artefusión, un episodio que usted tiene que darle share hasta el cansancio, es porque precisamente vamos a empezar a aclarar muchas dudas y muchas confusiones, que es importantísimo para todos que estemos claros en esta información. Exacto. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre RNA, DNA? Porque ahora estoy yo confundida. Todos sabemos que tenemos un material genético dentro de nuestras células. Ajá. Y ese es el responsable de cargar los genes, que son la herencia, nuestra herencia genética, lo que heredamos de nuestros padres. Ese material genético es el DNA. Es una molécula bien compleja y son unas cadenas bien largas de esta molécula que se enroscan con unas proteínas dentro del núcleo de la célula. Okay. Y dentro, a lo largo de esa molécula, está la información que se necesita para hacer todos los procesos que ocurren dentro de la célula. Todos los procesos metabólicos, fisiológicos del cuerpo están controlados por el DNA, por la información que está en los genes. Pero tú me estás hablando de RNA. Ajá, ahí vamos. Pues, el DNA, como les digo, forma los cromosomas, contiene los genes, está dentro del núcleo. En la mayoría de las células, si recuerdan su biología básica, hay células eucariotas y células procariotas que no tienen núcleo. Procario antes del cario, antes del núcleo. Esas son las bacterias, por ejemplo, que no tienen núcleo. Pero aún las bacterias tienen el cromosoma, tiene su cromosoma con el DNA que contiene los genes. Ahora, cuando esa información que está en los genes se va a ejecutar, vamos a producir una proteína para que lleve a cabo un proceso. Vamos a decir que yo me comí el pecho sándwich con papas fritas en church. Perdón, no debo decir. Me comí un exceso de carbohidratos y ahora necesito producir insulina. Ok. Pues el gen de insulina que está dentro de los cromosomas se activa y va a producir una molécula que es un mensajero, que ese es el RNA. No son los genes, es una molécula diferente. Okay. Y esa molécula se produce dentro del núcleo y copia la información genética y la saca fuera del núcleo al citoplasma, donde se produce la insulina, que eventualmente sale al torrente sanguíneo. Okay. Así que el RNA no es el material genético de nosotros ni de los organismos vivos, sino es esa molécula que lleva a cabo el mensaje, para poder producir la proteína, el producto de los genes. Son dos moléculas diferentes. Se parecen bastante porque están compuestas de un material similar, pero tienen funciones totalmente diferentes. Pues entonces eso me... Aquí es que viene la vacuna, ¿verdad? Exacto. Pues, ¿qué sucede? Todavía tengo que aclarar algo. Okay. Solamente en los virus. Los virus son la única excepción en la naturaleza, donde podemos tener que el material genético, en vez de ser DNA, sea RNA. Y existen virus de DNA, por ejemplo, el virus de la hepatitis, y existen virus de RNA, por ejemplo, el VIH, el virus de influenza, el dengue y el COVID, el virus del COVID. Okay. Sí, COVID es como le llamamos a la enfermedad y el SARS-CoV-1
SARS-2, el SARS-CoV-2 es el virus. El virus. Normalmente hablamos del virus del COVID para hacerlo más sencillo. Exacto. Así que, COVID-19, ¿por qué? Digo, esto es una paréntesis cultural. sí, se le llama COVID-19 porque fue la enfermedad por coronavirus que surgió en el 2019. ¡Oh! Los primeros casos fueron en el 2019, entre noviembre y diciembre en China. Claro. Los primeros casos documentados. Por eso el 19. Pero entonces vamos a las vacunas. O sea, estamos hablando de que tienes DNA, que tienes RNA, ¿verdad? Lo dije bien. Pero entonces estamos hablando de, por ejemplo, mencionaste un virus de DNA que sería, ¿cuál? ¿Me mencionaste uno? Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Pero es un virus de DNA. Eso es una vacuna. Hay una vacuna para eso. Hay una vacuna para ese tipo de virus, sí. Pero esta por ejemplo, para COVID-19, que es a base de RNA, es otra vacuna. Bueno, es una de varias. Ahora mismo hay montones de vacunas que se están probando con diferentes estrategias. La estrategia que se usó en la primera vacuna que se produjo fue la estrategia del RNA. Oh. Tal vez en este momento podría mostrarles una imagen del virus que causa el COVID, del coronavirus. Sí, por favor. Tal vez eso puede ayudarnos a aclarar algunas cositas. Voy a darle share a mi pantalla por aquí. Porque para eso yo estudié para ser artista, ¿no? Ahí llegamos. Pero podemos hacer una historia del coronavirus, ¿verdad? Exacto. De la batalla que sí. va a hacer la vacuna. Pero los mensajeros con altoparlante. ¡Salgan a la batalla! Algo así, sí, seguro. Okay, bueno, pueden ver la imagen. Ajá. Sí. Ok, esto que estamos viendo, esta esfera, es básicamente una representación del virus. Esta parte que está alrededor es una membrana. Esa membrana está compuesta por lípidos. Los lípidos son grasa. Okay. Igual que las membranas que rodean nuestras células, también están compuestas de lípidos que son grasa. Entonces, aparte de esta membrana que protege el material genético, que es lo que está dentro, lo que sería esta rayita azul oscuro es el RNA, que es el material genético de este virus. Okay. No DNA, sino RNA en este caso. También aquí tenemos unas bolitas que representan la proteína del núcleo, la proteína nuclear. Esa proteína nuclear es, también le llamamos antígenos a estas proteínas, porque los antígenos son cualquier sustancia que induce el sistema inmune a que se active. En este caso, esta proteína nuclear o proteína N es el famoso antígeno que se busca en las pruebas de antígeno para el diagnóstico de COVID. Saben que recientemente salieron estas pruebas que se llaman las pruebas de antígeno. Uh-huh. Pues si encontramos esa proteína, ese antígeno, ya sabemos que el COVID está dentro de esa persona que se hizo la prueba. Uh-huh. Entonces, ahí está el RNA, que es el material genético de este virus que carga los genes del COVID. Entre esos genes están los genes para producir esta proteína, que es la proteína que forma la corona, por eso se llama coronavirus, porque cuando lo miramos en el microscopio parece que tiene una corona alrededor. Pues esta proteína, que se le llama la proteína o el antígeno de Spike o antígeno proteína S, es el receptor que usa el virus para pegarse a las células que va a infectar. Okay. Y mediante ese receptor se adhiere a la célula y entonces entra el virus y entra el material genético del virus. O sea, que entra porque sale realmente. O sea, para los efectos de ese dibujito, pues este material azulito sale. Sale del virus y entra dentro de la célula, exacto. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando entonces tú le pones la vacuna? Pues entonces, lo que se hace en la vacuna es que se preparó de manera sintética en el laboratorio una molécula de RNA que contiene la información del gen para producir esta proteína. Ok. O sea, no es que sacaron el RNA de un virus y nos lo están inyectando en la vacuna, sino que específicamente sacaron la información que contiene
esa molécula para hacer esta proteína específica del virus de COVID, del virus que causa el COVID, y nos inyectan el material genético, ese RNA es lo que nos están inyectando. Cuando el RNA entra dentro de las células, recuerdan que yo les dije que la información de nuestros genes sale, el RNA la copia y sale del núcleo hacia el citoplasma. Pues cuando el virus entra, libera este RNA en el mismo citoplasma. Y nuestras células musculares, que es donde recibimos la inyección, van a ver ese mensaje y van a empezar a producir esta proteína. O sea, no nos están inyectando el virus, ni siquiera nos están inyectando el material genético completo. Nos están inyectando únicamente la parte de la molécula de RNA necesaria para que nuestras células hagan esta proteína. O sea, pero entonces ahora digo, acuérdate que yo soy artista, yo no soy de medicina, pero ahora de momento pienso que todas estas personas que dicen que alguna vacuna pueda cambiar el DNA, pues no es cierto. Exacto. ¿La? El RNA está completamente en lo cierto y ese es el argumento que mucha gente exacto, ese es el argumento que mucha gente desconoce. El RNA y el DNA son moléculas parecidas, pero tienen funciones diferentes. Ok. Entonces nos están inyectando, ¿verdad? Entrando a nuestro cuerpo unos facsímiles razonables, ¿verdad? Exacto. Con una información para que nuestros anticuerpos vayan y dicen, espérate, ahí hay algo que hay que combatir, ¿no? Exacto. Y que tenemos nuestros anticuerpos naturales, ¿verdad? Lo que lucha las enfermedades, viene todo el ejército, vamos, preparados contra el coronavirus. Así mismo. ¿Ves? Sí, es el problema cuando hablas con artistas. Pero o sea, lo que le están introduciendo al cuerpo es RNA, no DNA. RNA, no es DNA. O sea, es imposible. Ya. Es categóricamente imposible que el RNA altere los genes que están dentro de los cromosomas enroscados en los cromosomas en el núcleo. Okay. Es imposible, eso no puede suceder. Muy bien. El único personaje que se convierte en burro es Pinocho en una historia que es ficticia. Nadie va a convertirse en burro porque le pongan una vacuna. No, es imposible. O sea, que son seguras, están probadas científicamente, llevan años trabajando esto y gracias a esa investigación de muchos años es que pudo avanzarse en tan poco tiempo a hacer una vacuna contra el COVID. Gracias por traer ese punto porque ese es otro mito. Hay mucha gente diciendo que estas vacunas de RNA es la primera vez que se van a probar, que nunca antes se habían usado. Eso no es cierto. Esa tecnología se está estudiando desde hace más de 15 años y ha probado ser muy efectiva. Okay. ¿Qué es lo que es la primera vez? Es la primera vez que la FDA aprueba una de estas vacunas para distribución masiva en los Estados Unidos. Ahí estamos llegando, ¿ves? Hasta el gato llegó y estaba... Exacto. Hasta el gato va a comprender. Así que esto. no es algo nuevo, gente. no es algo nuevo, que no se sabe cómo va a funcionar o si funciona o no se funciona. Pero entonces la confusión también viene porque como se sabe que se tarda tantos años en lograr una vacuna, de momento pasó esto hace un año y en menos de un año hay 4 vacunas, entonces pues la gente, ¿verdad?, se asusta, pero es que también no tiene la información correcta. ¿Qué es lo que ocurrió en esta ocasión que avanzó tanto? ¿Por las investigaciones anteriores? Sí, por las investigaciones anteriores en gran parte, pero en el proceso normal de producción de una vacuna hay varios pasos. Primero viene la investigación. La parte de investigación, esta parte, pues hay algunas industrias farmacéuticas que hacen su propio research and development, pero en muchas ocasiones, como en esta ocasión, esa investigación se hizo fuera de la industria farmacéutica. Las vacunas de RNA se diseñaron, en este caso, en los National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de Salud, que conocemos como NIH, NIH. Y están en Bethesda, en Maryland. La mayor parte de la gente dice Washington, D.C., porque saben que de Maryland a Washington es como de Bayamón a Guaynabo.
Pues allí es donde se hizo la investigación y se desarrollaron estas vacunas. Se diseñó cómo se iba a hacer, se probaron, se hicieron las primeras pruebas. Okay. En el caso de la otra vacuna que conocemos, que es la de Johnson & Johnson, esa parte de investigación ocurrió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Okay. Y le llaman la vacuna británica por eso, porque allá fue que se llevó a cabo. Okay. Luego de que se hizo la investigación, entonces la tecnología se transfirió a unas compañías que puedan producirlas a gran escala. En este caso se escogió a Pfizer junto con una compañía británica que se llama BioNTech, que tenía experiencia en producir vacunas de RNA, y la otra compañía fue Moderna. Se escogió más de una compañía para que haya más variedad y más cantidad, se pudiera producir más. Pero son diferentes. O sea, son de cada Las diferencias de la de Moderna y la de Pfizer son muy pequeñas y es más bien una diferencia en los componentes que tiene. Pero ambas usan el mismo material genético, el mismo RNA del COVID, que el mismo que se diseñó en NIH. Pero entonces cuando tú me escribes acá que es riesgo mínimo. Sí, bueno, si me permites, déjame continuar con esto que te estaba diciendo antes de ir allá, pero eso es importante, no lo dejes en el aire, acuérdamelo. Luego de esa etapa de investigación, viene entonces la etapa de hacer las pruebas en animales. En la mayoría de las vacunas, se prueba primero en animales para determinar cuál es la dosis mínima y cuál es la dosis máxima que van a llevar a cabo, que van a funcionar. Esa etapa de los animal trials toma mucho tiempo. Y luego de que se hace esto, entonces pasamos a las pruebas, los famosos clinical trials con humanos, con voluntarios humanos, que son 3 etapas. Y ya después de la tercera etapa, ya entonces se ha refinado, se ha visto cuál es la dosis, cuánto tiempo debe ser, etcétera. Se han estudiado. En esa etapa de humanos es donde se estudian los posibles efectos secundarios, se determinan los posibles efectos secundarios y se refinan esas concentraciones que se van a utilizar. ¿Qué sucede? Con las vacunas de RNA no es necesario pasar por la fase de animal trials. ¿Y por qué? Porque se puede hacer la investigación en células en cultivo, lo que llamamos in vitro, que es crecer las células en el laboratorio, en unos platos en el laboratorio, células humanas, se infectan las células con el virus, con la vacuna en este caso, y se hace el estudio para determinar esas concentraciones mínimas y máximas. Es un proceso mucho más rápido y podemos pasar a la etapa de los clinical trials mucho antes. Pero esa información no llega. Y inclusive he escuchado gente diciendo que esa vacuna no pasó por los animal trials y que esa vacuna no está bien, etcétera. Yo lo veo como una gran ventaja y de hecho no se están sacrificando animales. Además de que no se están sacrificando animales. Pero es que es información que no llegó, o sea, no llega, o sea, y eso yo creo que es importante saberlo para que la gente esté tranquila, digo yo. Bueno, entonces, aparte de que esta tecnología permite conseguir una vacuna más rápida, esta tecnología del RNA, también se puso mucho dinero y mucho esfuerzo en adelantar procesos burocráticos que muchas veces pueden tomar más tiempo. O sea, hubo un esfuerzo de todos los países del mundo en ese sentido para ayudar a aligerar el proceso de producir la vacuna. Entonces, volviendo a tu otra pregunta, que fue la de... o sea, porque es que... tenía que ver con los diferentes tipos de vacunas que hay. Sí, o sea, aquí tú me escribiste, hay varias, ¿no? Ahora mismo está la de Moderna, está la de Pfizer, está la de Johnson & Johnson, y hay otra más que me escribiste que dice China, Rusia, AstraZeneca. Pero hay Novavax. Hay diferentes estrategias que se han usado a lo largo de la historia para hacer vacunas. La más común es las vacunas de virus como tal. Por ejemplo, la vacuna de influenza, la que se pone normalmente, anualmente, esta es una donde se usa el virus, se le llama el virus atenuado.
Es el mismo virus, pero no es posible, lo crecen en animales, en células de animales, hasta que pierde la capacidad de infectar las células humanas. Eso es lo que llaman un virus atenuado. Hay otros casos donde te inyectan el virus, tal y como el virus se destruye con calor. En este caso le llamamos el virus muerto. Hay gente que habla de virus muerto y virus vivo, pero tengo que aclarar que técnicamente los virus no son organismos vivos. Así que hablar de matar un virus, pues no es correcto. Porque nunca ha estado vivo. Exacto. Es como un parásito. Es bueno para nosotros, exacto, es como un zombie. Es bueno para nosotros los escritores para que no vayamos a meter la pata. Ya sabemos que el virus no se mata. Y de hecho, aprovecho y aquí me parece estar oyendo al profesor Kreiselberg diciendo, virus es singular y plural, no se dice viruses. Sí. Y él corregía a quien fuera, aunque fuera un conferenciante distinguido, corregía, él se retiró, pero él está vivo. El profesor Edmundo Kreiselberg, virólogo, muy famoso, en Puerto Rico. Él, sí, es plural y singular. Así que los virus, en este caso, pues, hay algunas vacunas que usan el virus que se destruye con calor, para no decir matarlo, vamos a decir se inactiva. Okay. El virus inactivo mediante calor, o puede ser el virus vivo, entre comillas, que todavía está activo, pero que ha perdido la capacidad de infectar. Pues obviamente, si hay un nivel de riesgo mayor al tratar de producir este tipo de vacunas con virus, en muy poco tiempo. En un periodo, o sea, estas vacunas toman mucho tiempo. Déjame decirle, la vacuna de sarampión también es una vacuna que utiliza virus atenuado y lleva muchísimos años. Pero yo entiendo como una persona tendría sus reservas de ponerse una vacuna de virus que se haya desarrollado en menos de un año. Pues la primera que se sacó en China, una de las vacunas que se hicieron en Rusia, en Corea, son ese tipo de vacunas. Esa es una tecnología. La otra tecnología es la tecnología de usar un virus diferente y modificarlo para que cargue el material genético del virus que te interesa. Okay. Ese es el caso de la vacuna de Oxford. Utilizaron un virus que se llama el adenovirus. El adenovirus es un virus que causa catarro común y en la mayoría de las personas saludables no causa infección. En personas que tengan el sistema inmune deprimido. Johnson & Johnson, ¿verdad? Exacto. La vacuna de Oxford, la tecnología de esa vacuna se le pasó a AstraZeneca y a Johnson & Johnson. Exacto. Okay. A esas dos compañías. Entonces, AstraZeneca la desarrolló con un adenovirus de chimpancé y Johnson & Johnson, Janssen, que es la subsidiaria de Johnson & Johnson que trabajó la vacuna, la hizo con adenovirus de humanos. Lo que hacen en este caso, el RNA que codifica la proteína S se mete dentro del adenovirus. Y el adenovirus en este caso tiene en la superficie la proteína S del COVID. Oh, ok. Entonces tiene el receptor y puede entrar más fácil, pero cuando entre a la célula no tiene todos los demás genes del COVID que pueden causar infección. Solamente tiene el material genético, el mensajero para producir la proteína S. Óyeme, que espérate, te tengo que detener porque de verdad que, y tengo que decirlo, Chena, me va a matar, pues dice, no me menciones. Y yo, bueno, pero es que Chena, has dado en el clavo, es un caballo de Troya. Caballo de Troya. ¿Verdad? Gracias. Es un caballo de Troya, exacto. Esa Shannon, esa es la mejor descripción que podemos poner. Entonces, cuando ese virus de la molécula de de la vacuna de Johnson & Johnson penetra en la célula, entra el material entra el RNA del virus con el gen para producir la proteína S. Y el proceso de ahí en adelante es igual que con la de Moderna y Pfizer. Ok. Ahí salen los guerreros y ahí no permiten que uno... Yo no sé si ustedes... Yo creo que lo importante aquí es que las vacunas no van a permitir la gravedad
de la enfermedad. Aún en ese porciento tan pequeño del 5% que le puede dar COVID, aún a ese 5% no se van a poner graves, no se van a hospitalizar y no va a haber mortalidad hasta ahora, ¿verdad? Eso es lo que vi en distintas, sí, ¿verdad? Eso también es bien importante, Javier. Las vacunas, ¿cuál es el goal? ¿Cuál es la meta de una vacuna? La meta es prevenir la enfermedad, ¿verdad? Se puede prevenir de dos maneras. Se puede prevenir evitando que el virus entre y infecte. O si el virus entra, entonces evitar que ocurra la enfermedad severa, que la persona termine hospitalizada y nuestros sistemas de salud se puedan colapsar por la cantidad de personas en el hospital. Así que en todas estas vacunas logran ese cometido al 100%. Unas se dice que tienen una eficacia mayor de 95%, las otras una eficacia mayor del 60%, etcétera, pero todas logran ese cometido. Y ya conocemos casos de personas que se han infectado después de haber recibido la vacuna, porque como les dije, no es al 100%, la vacuna, ninguna vacuna es 100% efectiva de prevenir la enfermedad. Oh. Pero estas personas que se han infectado no han desarrollado la enfermedad severa. Ok. O sea, Ganancia, como quiera. Pero ¿qué entonces es lo que hace la vacuna? O sea, la vacuna realmente no es, porque es que hay una gran confusión. Ya usé la vacuna, ya estoy free, no me va a dar COVID. No. Eso hay que aclarar. Eso es bien importante también. Mira, cuando entra ese mensajero, el RNA mensajero, y con el mensaje para producir la proteína S, la maquinaria de la célula que normalmente produce las proteínas lee ese mensaje y empieza a producir esas proteínas. Okay. Esto me recuerda, no sé si ustedes han visto las películas estas de la época medieval, que llegaba un mensajero corriendo a llevar un mensaje y cuando llegaba a entregar el mensaje moría. Okay. Pues el RNA se destruye después de que lleva el mensaje. Yo no sabía eso. Esa es otra de las razones por la cual es imposible que el RNA modifique y altere nuestros genes. Exacto, pues se muere. Y ese proceso de que se destruye es un proceso natural, es un proceso que tienen las células para evitar que nosotros produzcamos un exceso de proteínas que no necesitamos. Okay. El RNA tiene una vida corta. Cuando llega al citoplasma, los ribosomas, la maquinaria de la célula que produce las proteínas, empieza rápido a leer ese mensaje y a producir las proteínas, y el DNA se degrada, el RNA mensajero se degrada. Y por eso necesitamos un segundo shot. También. Por eso necesitamos volver, porque la cantidad de proteína que se produce va a estimular el sistema inmune a producir anticuerpos. Pero digamos que ese primer shot, pues tal vez logramos producir anticuerpos a un 50, un 60%, algo así por el estilo. Ya cuando recibimos el segundo shot, entonces vamos a producir más anticuerpos. Y ahí es que se logra esa efectividad mayor. Entonces, contestando tu pregunta, me está preguntando entonces cómo es que la vacuna funciona en ese sentido. Perdóname, ¿tu pregunta venía con lo de la vacuna RNA? Sí, bueno, lo que pasa es con las diferencias, ¿no? Porque como hay tantas, y entonces todo el mundo dice, no, yo quiero esta, yo quiero la otra, pero aquí la vacuna de RNA es la de Pfizer y Moderna, y viene la Novavax, que es de antígeno. Todas van a estimular a que el sistema inmune produzca anticuerpos. ¿Se acuerdan que les enseñé la proteína S en la figura y que era el receptor que usa el virus para pegarse a la célula? Cuando nosotros producimos anticuerpos en contra de esa proteína S, esos anticuerpos literalmente se pegan en la proteína S y recubren el virus, y el virus no va a poder entrar a la célula. Okay. Y así se evita la infección. Pero entonces, va la pregunta que entonces ahora estoy confundida. Bueno, conmigo yo creo que van a tener que tener como 40 programas. No, vamos. O sea,
si Tus estamos... preguntas son las preguntas de mucha gente. Sí, no, porque por eso te dije ahorita, arroz y habichuela. Si, ¿cómo uno sabe, o sea, o cómo ustedes, ¿verdad? Saben, y tienes esta vacuna, la vacuna X, por no decir un nombre. ¿Cómo yo sé que esa vacuna me la pones hoy y me va a funcionar, me va a ser efectiva hasta, qué sé yo, 4 años o 2 meses? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Cuánto dura esa inmunidad? Exacto. Y esa es la pregunta que nadie puede contestar. Lamentablemente, ninguna vacuna. No. Se puede contestar en otras vacunas porque son vacunas que ya se han creado contra enfermedades que existen hace mucho tiempo. Esta enfermedad apenas lleva 1 año. Claro. Por lo tanto, nadie puede predecir cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos. Fíjate, la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna excelente, funciona muy, muy, muy bien, te da protección por 10 años. Uh-huh. A los 10 años todavía vas a tener anticuerpos, pero vas a tener una cantidad menor. Según pasa el tiempo, vas a ir produciendo menos. Ajá. Entonces, si tú vas a estar involucrado en una actividad que te puede poner en riesgo, como trabajando con sangre, etcétera, nosotros los que trabajamos, por ejemplo, en diagnóstico con sangre, nos tenemos que cada cierto tiempo ponernos un refuerzo, claro, un booster shot de esa vacuna de hepatitis. Y tenemos que hacernos pruebas para ver que tenemos niveles altos de anticuerpos. Pues en el caso del COVID, no sabemos. Lo más que podemos es mirar a los primos cercanos del COVID, el SARS y el MERS, el SARS-1 y el MERS. En esos virus, la inmunidad se dice que dura entre 1 y 3 años. No podemos decir a ciencia cierta que con este virus va a ser igual. Pero esperamos que por lo menos 1 año. Sabemos que las primeras personas que participaron en estos clinical trials hace como 9 o 10 meses, todavía están produciendo suficiente cantidad de anticuerpos. Eso es ok. O sea, y eso sí ya se sabe. Claro. Eso sí lo sabemos. Ok. Lo importante aquí es saber que estamos en medio del proceso de esta emergencia, de esta pandemia, que no se ha acabado, que no se pueden ir a janguear y a beber en los pubs y estar hasta las tantas. O sea que el proceso de vacunación es importante. Y verdad, por eso es que todo el andamiaje gubernamental y geopolítico en el mundo entero está buscando que la gente se vacune para atenuar el proceso de esta contaminación, ¿verdad? De esta pandemia. Pero no lo quita, que eso es no lo quita, pero esto no es que lo puede, que la gente piensa, no, ya me vacunaron, ya, olvídate, eso es lo que está pasando. Claro. Javier, en la medida en que más gente se vacune, disminuye el riesgo de infección. Claro. En la comunidad. Y ahora me acordé, por lo que iba a tu pregunta ahorita, era esta parte de ya me vacuné, ya estoy protegido, me vacunaron ayer, ya hoy me puedo ir a janguear. No. El sistema inmune tarda de 10 a 12 días en lo que se producen los primeros anticuerpos. Bueno, pues. Así que luego de ese primer shot, nos tenemos que seguir cuidando como siempre. De hecho, nos debemos seguir cuidando siempre. Claro. Pero, sobre todo en esas primeras 2 semanas, semana y media, no tenemos protección todavía. Todavía no hemos producido los anticuerpos. Pero mira, tú ves. Y muchas personas se han infectado en esos primeros días. Pero sacan la culpa aún esa persona. Y no es eso. Exacto. Es que el proceso orgánico para que el cuerpo esté preparado para combatirlo. Eso va a ser así con cualquier vacuna. Con unas puede ser más, con otras puede ser menos, pero un periodo de más o menos 10 a 12 días, con la de Pfizer se ha estudiado y se sabe que entre 10 y 12 días se producen los primeros anticuerpos. Mira tú, eso yo no lo sabía. Ahora, algo bien que a mí siempre me ha fascinado del sistema inmune es que esas células que producen anticuerpos, que son los linfocitos, además de producir los anticuerpos, ellas de la manera que se activan, cuando detectan esa proteína S,
o de cualquier otra vacuna, cuando detectan ese antígeno, esa proteína, ellos se activan y empiezan por mitosis a producir muchos clonos que se van regando por todo el cuerpo. Okay. Y todos esos empiezan a producir anticuerpos en grandes cantidades. Ahora, un subgrupo se convierten en linfocitos de memoria, células de memoria, que se van a quedar quietecitos, están activados, pero se quedan como dormiditos, como centinelas. Como vigilantes. Y entonces, cuando nos ponen el segundo shot, esos se activan primero y empiezan a producir anticuerpos bien rápido, en cuestión de días. Oh, ok. Pero entonces, ¿Y qué hacen? Se activan, se multiplican, producen anticuerpos, pero vuelven y producen una segunda generación de células de memoria. okay. Y esas células de memoria duran mucho tiempo. Por lo general duran muchos años. ¿Eso será parte de la razón por la cual a la segunda dosis algunas personas tienen alguna reacción? ¿O no? ¿Será otra cosa? En parte sí, porque ya tu sistema inmune está, fíjate que los síntomas de una enfermedad en muchas ocasiones se deben a la inflamación. Y la inflamación es parte de la respuesta inmune. Ok. Así que como ya tu sistema inmune estaba activado, en esa segunda ocasión ya tú tienes linfocitos activados, ya tienes anticuerpos y se activa más rápido el sistema inmune. Y puede que tengas algo de síntomas, puede que no, pero acuérdate que también a la vacuna siempre se le añade algún componente que estimule una inflamación localizada, topical, para poder atraer a las células del sistema inmune a que reconozcan esa proteína que se está inyectando. Pero no está relacionado directamente la gente que está teniendo reacción con el grado de eficacia de la vacuna. Eso no está. No, eso también es bien importante, José, gracias por traerlo, porque la gente que están participando en clinical trials, algunos decían, fíjate, yo participé con mi esposa y a mí me dio fiebre y a ella no. Yo creo que a ella le dieron el placebo. Y eso no necesariamente va a ser así. Es que el sistema inmune, el sistema inmune de diferentes personas reacciona de diferente manera. Hay mucha gente. No está ligado con que te vaya a funcionar mejor la vacuna. No tiene que ver. A mí no me dio nada. Eso quiere decir que la vacuna era buena, que no era buena, que yo tengo los anticuerpos, que no los tengo. Eso no tiene nada. Y la gente empieza como a pensar, ¿me habrán inyectado bien? ¿Me habrán puesto la dosis completa? No tiene nada que ver. El sistema inmune de cada persona es diferente y sobre todo en diferentes edades reacciona de diferente manera. Mira, un poquito sobre. Mira, ya nos tenemos que ir, ya estamos ahí al ras. Pero me quedan un montón de preguntas, Rafi, vas a tener que volver, en serio. No, yo te lo dije ahorita, pero no es broma. Sí, porque yo sé, yo tengo un montón de preguntas todavía, yo no sé estos dos, pero yo sí, y yo no sé, porque a José Lo W no le preguntamos, pero él debe tener como 40. Pero si me permites decir algo cortito para terminar, es importante vacunarse, pero la vacuna no es esencial para evitar la infección. Hay personas que no se pueden vacunar por diferentes razones, porque normalmente tienen una reacción bien fuerte a cualquier cosa que se le inyecte en el cuerpo, sea medicamento, sea lo que sea. Hay personas que no se quieren vacunar y mira, hay que respetarlo, hay que respetar a las demás personas. Lo que yo creo que está mal es tomar la decisión de no vacunarme por información falsa. Claro. A muchas de la gente que me dicen, yo no creo en las vacunas, le pido que me expliquen por qué y nunca me pueden explicar. Si una persona conoce la información correcta y aún así decide que no se va a vacunar, muy bien, miren, llevamos un año cuidándonos, sabemos lo que tenemos que hacer para evitar la infección y a medida que más gente se vacune alrededor, va a haber menos probabilidad de infectarnos. Así que ese es el mensaje principal. Mientras más nos vacunemos, mejor. La vacuna, por lo menos estas que están disponibles en este momento, son bastante seguras. No hay que tomarle miedo. El miedo es el peor consejero. Tomar decisiones por miedo no es la mejor idea. Y siempre es bueno preguntar, pero no estemos dándole créditos a cosas que escuchamos en el internet que dijo alguien que no sabemos ni quién es, que alega que es un experto, porque aún muchos expertos
no saben la diferencia en lo que es DNA y RNA, por ejemplo. Que El no lo conocimiento conozco. científico. Quizás borraron lo que Sí. estudiaron, ¿verdad? En ese examen se colgaron. y el conocimiento está tan especializado que nadie puede ser experto en todo. Así que ese es básicamente el mensaje que les quería dejar. No se está escuchando ahora. Sí. Adriana, ¿no te estás? Lo que dijiste Sí. anteriormente no se escuchó, Adriana. Importante, ¿verdad? Que ya estamos en la parte final del programa. Y Adriana está ahora. le tenemos que agradecer a alguien. ¿A quién? El Fondo Flamboyant para las Artes, que hace posible este coloquio, esta conversación, para que nos eduquemos. Óyeme, dentro del arte siempre hay una iluminación, hay como una catarsis, ¿verdad? Pues el conocimiento hoy ha sido una catarsis para nosotros y nos da el pie para crear, ¿verdad? Nosotros aquí hablando hemos creado toda una historia de lo que es el coronavirus, las vacunas que lo hace, es un ejército. Mira Eso hace el arte. Mira la carita José, mira la carita José Arroyo, que ya está pensando cómo va a ser entonces la carita, pero yo, ¿sabes qué? Yo voy primero, lo voy a hacer. Mira, Rafi, de verdad, gracias por estar con nosotros, pero de verdad, te estoy diciendo, te estoy repitiendo, pero vas a tener que volver porque es que yo tengo todavía preguntas. y bien. El mundo también, pero te agradecemos. Mira, él también tiene un montón de... Estoy vacunado ya, la primera dosis. Ok, déjala enseñando eso. Pero gracias de verdad, y gracias a José W. Santiago, porque se ha votado a las millas por ahí para abajo. Gracias a Chenan Martínez y de nuevo, te esperamos en un próximo programa. Te voy a avisar cuándo, porque tampoco no puede ser muy lejos, porque tú sabes, la gente tenga esta información fresquita. ¿Ustedes creen? Sí. Sí. Nos vemos. Bien. Yo encantado. Gracias entonces, pórtense bien, tengan linda semana. Dios mío, entre la cámara y el micrófono estoy como que, déjame quedarme quieta. Y ahora sí, llévatelo, Chenan, nos vemos.